2 días antes de cumplir 70 años, mi hija Isabel me miró directamente a los ojos y me dijo: «Mi único deseo de cumpleaños es que te mueras». Esas palabras salieron de la boca de la niña que crié sola después de que Miguel muriera, la misma que consolé durante sus divorcios y a quien ayudé económicamente durante décadas sin pedir nada a cambio. Al amanecer siguiente, cancelé la fiesta de cumpleaños, retiré todo el dinero de mis cuentas y desaparecí de Valparaíso sin dejar rastro. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Carmen, tengo 70 años y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a impactar tanto como me destrozó a mí. Durante 40 años de matrimonio con Miguel, trabajé como costurera especializada en trajes de novias. Cada puntada que di, cada madrugada que pasé en mi máquina Singer, fue construyendo en silencio un patrimonio que nadie en mi familia sospechaba. Los apartamentos que compré uno a uno en el puerto, los locales comerciales que adquirí con mis ahorros, las inversiones que hice mientras ellos creían que yo solo era una viuda pensionada que vivía de la caridad de sus hijos. Isabel y su esposo Roberto siempre me trataron como una carga. Santiago y su mujer Patricia tampoco se quedaban atrás en los comentarios hirientes. Pero esa noche del domingo, cuando Isabel gritó esas palabras terribles porque me negué a darle dinero para sus vacaciones en Europa, algo se rompió dentro de mí para siempre. Lo que ella no sabía es que yo llevaba meses grabando nuestras conversaciones. Tenía registros de cada humillación, cada chantaje emocional, cada amenaza de no dejarme ver a mis nietos si no les daba lo que pedían. Durante años pensé que mi amor incondicional era una virtud, pero esa noche comprendí que se había convertido en mi debilidad más peligrosa. La carta que dejé sobre su mesa no era una despedida dramática. Era un mapa detallado de las consecuencias que estaba a punto de ejecutar y el primer movimiento de una estrategia que llevaría años planeando sin saberlo. Pero lo que encontré escondido en el cuarto de Miguel esa madrugada me heló la sangre. Mi mano temblaba cuando encontré las cartas, escondidas en el fondo del armario de Miguel. 37 cartas, cada una, con su letra perfecta, describía en detalle cómo mis hijos habían estado planeando mi muerte durante años. No solo esperándola, planificándola. Cuando mamá se muera, nos dividimos el patrimonio así, decía una de Santiago. El departamento del centro para mí, los locales comerciales para Isabel. En otra, mi hija respondía: «Ojalá se apure, ya estoy cansada de fingir que la quiero». Pero lo que me quebró completamente fue encontrar la letra de Miguel en esas conversaciones. Mi esposo, el hombre que creí que me amaba, había estado escribiendo: «Su madre es más resistente de lo que pensamos. Habrá que encontrar la forma de acelerarle un infarto. Ustedes sigan presionándola, yo me encargo del resto». La fecha de esa carta me heló la sangre, 2 semanas antes de su muerte. Me senté en el borde de nuestra cama, sosteniendo la evidencia de que mi propia familia había conspirado para matarme. Las palabras de Isabel de hace 2 días no fueron un desahogo de rabia. Fueron el deseo genuino que llevaba años cultivando, el mismo que su padre había plantado en su corazón. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo extraño comenzó a crecer en mi pecho. No era dolor, era furia, una furia fría, calculadora, que me recordó quién había sido antes de convertirme en la madre abnegada que todos despreciaban. Me levanté, guardé las cartas en mi bolso y caminé hasta mi escritorio. Abrí la gaveta secreta donde guardaba mis documentos reales, los títulos de propiedad que estaban solo a mi nombre, las cuentas bancarias que había construido en silencio, los contratos de arrendamiento que generaban ingresos que nadie conocía. 40 años construyendo un patrimonio mientras todos creían que era solo una costurera dependiente. 40 años fingiendo debilidad mientras me hacía más fuerte que cualquiera de ellos. Era hora de que conocieran a la verdadera Carmen. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado. A las 5 de la madrugada, pero esto no podía esperar. Cuando respondió con voz somnolienta, mi voz sonó firme como el acero. Necesito que preparemos todos los documentos de emergencia que discutimos hace 3 años. Los voy a necesitar en 2 horas. La cacería había comenzado, pero ahora yo era quien tenía las cartas. Al llegar a mi escritorio,
Los documentos se extendían como evidencia de una traición que había comenzado hace años. Las facturas, extractos bancarios y contratos que Isabel había firmado en mi nombre revelaban un patrón que me heló la sangre. Mi hija había estado usando mis tarjetas adicionales para financiar vacaciones familiares, comprando muebles para su casa y hasta pagando la matrícula universitaria de sus hijos. Todo mientras me decía que apenas tenían para sobrevivir. El extracto de la tarjeta American Express me mostró compras por 340,000 pesos en un solo mes. Un televisor de 60 pulgadas, un juego de sala, ropa de marca y una cena familiar en un restaurante exclusivo el mismo día que me pidió dinero prestado para medicinas de Roberto. Cada línea del estado de cuenta era una puñalada directa al corazón de una madre que había trabajado 40 años como costurera para darles lo que yo nunca tuve, pero lo que más me destrozó fue encontrar entre los papeles una conversación impresa de WhatsApp entre Isabel y Santiago. La vieja ya está senil. Podemos sacarle todo lo que necesitemos antes de que se dé cuenta, decía mi hijo. La respuesta de Isabel era aún peor. Ya deposité otro cheque suyo. Si pregunta, le decimos que es para gastos médicos de Roberto. Total, ¿ella qué va a saber? Me senté en la silla de Miguel, aquella donde él solía revisar nuestras finanzas cada domingo por la noche, y por primera vez entendí por qué siempre guardaba ciertos documentos bajo llave. Mis manos temblaron mientras abría el cajón secreto de su escritorio con la llave que había encontrado en su ropa. Lo que vi allí me confirmó que el patrimonio que habíamos construido juntos estaba en peligro, y que mis hijos habían comenzado a dividir mi herencia mientras yo aún respiraba. Los documentos que encontré en la gaveta de Miguel fueron como recibir una bofetada en plena cara. Facturas pendientes a mi nombre que nunca autoricé, préstamos solicitados usando mi patrimonio como garantía y, lo peor de todo, un documento donde Santiago había falsificado mi firma para obtener un adelanto de su futura herencia. Mis propios hijos habían estado usando mi nombre y mi crédito como si fuera suyo, mientras yo creía que solo necesitaban ayuda ocasional para sus gastos. El timbre de la puerta me sacó de mi shock. Era Isabel con Santiago, ambos llegando juntos como buitres que huelen carroña. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Isabel con esa voz dulce que ahora reconocía como pura manipulación. Se sentaron en la sala como si fueran los dueños de la casa, mientras yo los enfrentaba con los documentos temblando en mis manos. Encontré esto en el escritorio de su padre, les dije, mostrándoles las pruebas de sus engaños. Santiago ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. «Mamá, usted ya está mayor para manejar tanto dinero. Nosotros solo estamos protegiéndola», me respondió con una sonrisa que me heló la sangre. Isabel asintió, agregando, «Papá nos había prometido que cuando usted no pudiera más, nosotros nos haríamos cargo de todo». La conversación se volvió una emboscada perfectamente orquestada. Me exigieron las llaves de la caja fuerte, los códigos de mis cuentas bancarias y que les otorgara poder notarial completo sobre mis bienes. «Es por su propio bien, mamá. Usted ya no puede vivir sola con tanto dinero encima. ¿Qué va a hacer cuando se enferme? ¿Cuando no pueda caminar?», me presionaba Santiago, mientras Isabela sentía como una víbora esperando el momento perfecto para atacar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Por 40 años había trabajado día y noche, cosiendo vestidos de novia hasta que mis dedos sangraran, ahorrando cada peso para construir un patrimonio sólido para mi familia. Y ahora descubría que mis propios hijos me veían como un obstáculo entre ellos y mi dinero. El dolor en mi pecho era tan real que pensé que me daría un infarto allí mismo. «Si no nos ayuda voluntariamente, tendremos que tomar medidas legales», amenazó Isabel con una frialdad que nunca le había conocido. «Ya hablamos con un abogado. A su edad, no será difícil demostrar que necesita tutela». Sus palabras fueron como puñaladas, cada una calculada para destruir lo poco que quedaba de mi dignidad. Me quedé ahí sentada, viendo cómo mis hijos planeaban mi funeral financiero mientras yo aún respiraba. Cuando finalmente se fueron, me desplomé en la silla de Miguel, sintiendo que había perdido no solo a mis hijos, sino también la fe en todo lo que había construido. Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, algo comenzó a moverse en lo más profundo de mi ser, una chispa que creía extinguida para siempre.
Esa chama que comenzó a despertar en mi pecho no era solo rabia. Era algo mucho más peligroso para quienes me habían subestimado durante décadas. Era memoria. Me levanté lentamente de la cama, sintiendo cómo mis piernas recuperaban firmeza con cada paso hacia el armario. Mis manos temblaron, pero no de debilidad, sino de una energía extraña que no sentía desde hacía años. Abrí el cajón inferior, ese que nadie tocaba porque supuestamente solo guardaba ropa vieja. Debajo de las mantas de lana que había tejido en los primeros años de matrimonio, mis dedos encontraron la caja de metal que Miguel nunca había visto. La caja que contenía 40 años de mi vida real, la que mis hijos desconocían por completo. Saqué la primera libreta. Mi letra cuidadosa había registrado cada peso ganado con la máquina de coser Singer desde 1983. Cada vestido de novia terminado a las 3 de la madrugada mientras la familia dormía. Cada ajuste, cada bordado, cada hora robada al sueño para construir algo que era completamente mío. Marzo del 85. Vestido de María González, 200,000 pesos. Abril del 85. 3 vestidos de dama de honor, familia Rodríguez, 150,000 pesos. Las cifras bailaron ante mis ojos, pero ya no como números abstractos, sino como ladrillos de una fortaleza que había construido puntada a puntada. Santiago e Isabel creían conocer mi patrimonio. Pensaban que la casa y los pocos ahorros del banco eran todo lo que había. Nunca supieron de la cuenta que abrí en 1984 en el Banco Central, a nombre únicamente mío. Nunca imaginaron que la costurera silenciosa que veían preparar desayunos había construido un imperio invisible. Pasé las páginas sintiendo cómo la humillación se transformaba en algo más sólido. 400 novias habían pagado por mis servicios en estos años. 400 familias habían confiado en mis manos el día más importante de sus vidas, mientras mis propios hijos me trataban como si fuera una carga. La última anotación databa de enero. Vestido de Patricia Mendoza, 500,000 pesos. Total acumulado, 57,240,000 pesos. Cerré la libreta y la apreté contra mi pecho. Isabel había exigido dinero para sus vacaciones como si yo fuera su empleada. Santiago había hablado de venderme como si fuera un mueble viejo. Pero ninguno de los dos sabía que la mujer a la que despreciaban tenía en sus manos más recursos que todos ellos juntos. Por primera vez en días, sonreí. No era la sonrisa sumisa de siempre, sino algo nuevo, algo que mis hijos nunca habían visto y que tal vez los habría asustado si hubieran estado allí para presenciarlo. La chama se había convertido en fuego, y el fuego tenía un plan. Esa llama necesitaba combustible, y sabía exactamente dónde encontrarlo. Me dirigí hacia mi cuarto, donde guardaba la caja metálica que Miguel y yo habíamos usado para documentos importantes durante 4 décadas de matrimonio. Mis hijos jamás habían mostrado interés por estos papeles aburridos, como los llamaba Isabel cuando era niña. Con manos temblorosas, no de miedo sino de anticipación, abrí la caja. Dentro estaban todos los comprobantes de depósito que había hecho durante 40 años como costurera especializada. Cada vestido de novia había significado entre 250 y 800,000 pesos, y yo había confeccionado 3 por mes durante las mejores épocas. Saqué mi libreta de cuentas personal, la que mantenía separada del presupuesto familiar. Página tras página, las cifras se acumulaban. 4 cuentas de ahorro diferentes, 2 certificados de depósito a término, y las escrituras de los 3 locales comerciales en el puerto que había comprado a nombre mío únicamente. El total me quitó el aliento. 847 millones de pesos. Casi 900 millones que había acumulado centavo a centavo, mientras fingía que apenas llegábamos a fin de mes para mantener la paz. Miguel había conocido parte de esta verdad, pero nunca las cantidades exactas. Es mejor que crean que dependemos de mi pensión, me había dicho una vez. Así no se vuelven perezosos. Ahora entendía por qué mis hijos se sentían tan cómodos humillándome. Creían que yo era una anciana pobre, dependiente, sin opciones. El teléfono sonó interrumpiendo mis cálculos. Era Santiago. Mamá, Isabel me contó lo de ayer. Creo que exageró un poco, pero tú también te pusiste dramática. ¿Por qué no olvidas todo esto y organizamos algo pequeño para tu cumpleaños? Su tono condescendiente confirmó que habían hablado entre ellos, probablemente riéndose de mi
berrinche. Pero algo en mi voz cuando respondí debió alertarlo, porque hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. Ya veremos. Santiago, dije con una calma que ni yo reconocía. Cuando colgué, noté que mis manos ya no temblaban. Isabel y Santiago estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que les había dado la vida. ¿Qué harías si tu hija te traicionara así? A primeira reunião com meu abogado foi 3 dias depois de que Isabel colgara el teléfono. Había elegido a don Eduardo Morales hacía 15 años, cuando Miguel enfermó, precisamente porque era discreto y meticuloso. Su oficina en el centro de Valparaíso olía a papel viejo y café fuerte, un aroma que siempre me tranquilizaba. «Carmen, me alegra verla», dijo mientras ordenaba una montaña de carpetas sobre su escritorio de caoba. «Tengo todos los documentos que me pidió. Déjeme decirle que quedé impresionado revisando su patrimonio». Cuando abrió la primera carpeta, sentí como si estuviera viendo mi vida desde afuera. 40 años de trabajo silencioso estaban allí, documentados con precisión. El apartamento de 3 habitaciones en el Cerro Alegre, que compré en 1998 con mis ahorros de costurera, valuado ahora en 85 millones de pesos. El local comercial en la Plaza Victoria, que adquirí cuando Miguel se jubiló, generando un arriendo mensual de 450,000 pesos. Las inversiones en fondos mutuos que había alimentado mes a mes, sumando 120 millones de pesos. ¿Recuerda cuando me trajo el primer millón de pesos en efectivo?, preguntó don Eduardo sonriendo. Era 1995. Me dijo que venía de coser vestidos de novia. Yo pensé que era una cantidad modesta, pero usted insistió en invertir. Asentí, recordando esos días cuando Isabel y Santiago eran adolescentes y creían que su padre era el único que aportaba dinero a la casa. Mientras Miguel trabajaba en el puerto, yo cosía hasta altas horas, especializándome en trajes de novia porque las novias pagaban bien por la perfección. Cada peso que ganaba lo dividía. La mitad para gastos familiares, la otra mitad para mi futuro independiente. Su patrimonio total asciende a 243 millones de pesos, continuó don Eduardo. Todo a su nombre exclusivo, como acordamos desde el principio. Sus hijos no tienen acceso legal a nada. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. Santiago e Isabel habían pasado años tratándome como si fuera una carga económica, como si dependiera de su caridad. No sabían que la mujer a quien menospreciaban tenía más patrimonio que los sueldos de ambos juntos durante 5 años. Cuando salí de la oficina, caminé por las calles empedradas de Valparaíso con una sensación completamente nueva. Ya no era la madre suplicante que rogaba respeto. Era una mujer con poder real, recursos suficientes para cambiar las reglas del juego. Isabel quería que me muriera 2 días antes de mi cumpleaños. Qué irónico que justamente ahora yo estaba comenzando a vivir de verdad. Esa certeza que sentí caminando por las calles empedradas se intensificó cuando llegué a casa y me senté en mi viejo escritorio de roble. El mismo donde Miguel solía revisar las cuentas familiares. Ahora era mi centro de operaciones. Mi abogado me había pedido documentar todo mi patrimonio, pero mientras organizaba mis papeles, comprendí que mi verdadero poder no estaba solo en las cifras. Estaba en la historia de cómo las construí. 40 años atrás, cuando recién me casé con Miguel, la costura era apenas un pasatiempo. Mi suegra decía que las mujeres casadas no necesitan trabajar, pero yo seguí cosiendo en secreto, primero arreglando ropa de las vecinas por unos pesos. Cada vestido que acortaba, cada ruedo que ajustaba, me daba una moneda que guardaba en una lata de galletas escondida detrás de los frascos de conserva. Los primeros años fueron duros. Miguel ganaba bien en el puerto, pero el dinero se iba en gastos familiares, en los caprichos de Santiago e Isabel cuando eran pequeños. Mientras ellos crecían pidiendo juguetes y ropa nueva, yo seguía cosiendo por las noches, cuando toda la casa dormía. Mi máquina Singer de 1987 se volvió mi confesor silencioso, testigo de mis planes secretos. El punto de inflexión llegó cuando María Elena, la dueña de la boutique del centro, vio un vestido que había diseñado para mí misma. «Carmen, ¿dónde compraste eso?» «Es hermoso». Le conté que lo había hecho yo y sus ojos se iluminaron. Me propuso hacer vestidos de novia por encargo. Era 1995 y cada vestido me pagaba 50,000 pesos cuando el sueldo mínimo era 20,000. Miguel nunca supo. Para él, yo era la esposa dedicada que mantenía la casa impecable.
No sabía que mientras él trabajaba en el puerto, yo recibía novias en mi cocina, tomando medidas y diseñando sueños. Cada vestido significaba libertad. Cada pago era un ladrillo más en la construcción de mi independencia. En el año 2000 ya tenía ahorrados 2 millones de pesos. Los invertí en un pequeño local comercial en el centro histórico de Valparaíso, registrado solo a mi nombre. Le dije a Miguel que era una herencia de mi tía Rosa, que había muerto el mes anterior. Él no hizo preguntas. Nunca las hacía cuando se trataba de mi familia. El local se revalorizó. Lo vendí 3 años después por 5 millones y compré 2 departamentos pequeños para alquilar. Cada mes, mientras cocinaba el almuerzo familiar de los domingos, recibía rentas que Santiago e Isabel jamás imaginaron. Mientras ellos hablaban de sus problemas económicos y me pedían préstamos, yo silenciosamente construía un imperio de piedra y mortero. Para el 2010, ya tenía 6 propiedades y una cuenta bancaria que Miguel nunca conoció. Seguía cosiendo vestidos de novia, pero ahora también capacitaba a otras mujeres. Mi red de contactos creció. Abogadas, doctoras, empresarias que habían usado mis vestidos y confiaban en mi discreción. Ahora, organizando estos documentos, comprendí que mi poder no era casualidad. Era el resultado de 40 años de paciencia, estrategia y trabajo silencioso. Isabel deseaba mi muerte sin saber que había criado a una mujer que construyó su fortaleza costura a costura, inversión tras inversión. Mi plan de justicia ya tenía la base financiera. Ahora necesitaba activar la red humana que había tejido con la misma precisión con que cosía mis vestidos. Durante 40 años de matrimonio y trabajo silencioso, no solo había cosido vestidos de novia, había tejido una red de contactos que ahora resultaba ser mi mayor fortaleza. Tomé mi teléfono y marqué el primer número. Raquel, agente inmobiliaria con quien había trabajado en 3 transacciones importantes. Carmen, qué alegría escuchar tu voz. ¿Cómo están los nietos? Su tono cambió cuando le expliqué mi situación. Ay, querida, no tienes idea de cuántas historias como la tuya he visto. Familias que solo aparecen cuando huelen la herencia. Mientras hablaba con ella, recordé cómo había conocido a cada uno de mis contactos. No por casualidad, sino por años de demostrar mi palabra, mi puntualidad en los pagos, mi seriedad en los negocios. Cuando las esposas de los clientes ricos me recomendaban para sus amigas, también me presentaban a sus asesores financieros, sus abogados, sus contadores. Tengo los números de 3 abogados especializados en patrimonios, me dijo Raquel. Pero también conozco a alguien en el registro civil que puede ayudarte a blindar todo antes de que tus hijos se enteren. Llamé a don Eduardo, mi contador de confianza desde hacía 15 años. Su reacción fue inmediata. Carmen, he visto cómo construiste este patrimonio peso a peso. Nadie tiene derecho a exigirte nada. ¿Necesitas que prepare documentos de emergencia? La tercera llamada fue a Esperanza, dueña de la boutique más exclusiva del puerto. Mija, las mujeres de nuestra generación sabemos defendernos. Mi prima es notaria pública y está dispuesta a trabajar este fin de semana si es necesario. Cada conversación confirmaba algo que había olvidado durante años, de ser solo la mamá y la abuela. Tenía un nombre propio en el mundo de los negocios, un nombre que significaba confianza, calidad, palabra cumplida. Mientras organizaba los números telefónicos en mi libreta, una claridad absoluta se apoderó de mí. No necesitaba suplicar respeto. Tenía las herramientas para exigirlo. La decisión de actuar ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza inevitable que crecía en mi pecho como una fuerza imparable. La fuerza que sentía dentro de mí no era rabia ciega, sino algo mucho más peligroso, determinación pura. Me levanté del escritorio donde había estado organizando mis documentos y caminé hasta la ventana que daba al puerto. Las gaviotas volaban en círculos, libres, sin cadenas familiares que las ataran a expectativas ajenas. Así quería sentirme yo. 40 años construyendo este patrimonio puntada a puntada, cliente satisfecha tras cliente satisfecha, y mis propios hijos pensaban que podían tratarme como su cajero automático personal. Pero se equivocaron. Nunca conocieron a la verdadera Carmen, solo a la versión domesticada que creían poder manipular. Regresé al escritorio y saqué una libreta nueva, de esas que siempre guardaba para ocasiones especiales. Esta era la más especial de todas, el día que decidí dejar de ser víctima.
Con mi letra firme, la misma que había usado para llevar las cuentas precisas de mi negocio durante décadas, comencé a escribir. Plan de justicia, anoté en la primera página. Sonreí mientras lo escribía. Isabel y Santiago habían subestimado gravemente con quién se estaban metiendo. Pensaban que por tener 70 años era una anciana indefensa. No sabían que a los 70 años, una mujer que ha sobrevivido 4 décadas de matrimonio, criado hijos ingratos y construido un imperio silencioso, es la criatura más peligrosa del mundo, porque ya no tengo nada que perder, pero ellos sí. El teléfono sonó. Era Isabel otra vez, seguramente para seguir presionándome por el dinero de sus vacaciones. Esta vez, contesté con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Hola, hija. Mamá, espero que hayas recapacitado sobre lo que hablamos ayer. Roberto ya hizo la reserva del hotel y... Isabel, la interrumpí suavemente. ¿Sabías que durante todos estos años he llevado un registro detallado de cada peso que te he dado? Silencio del otro lado de la línea. Mamá, mañana voy a comenzar a hacer algunos cambios importantes en mi vida. Cambios que debí hacer hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. En mi libreta anoté el primer punto de mi plan. Cortar todas las tarjetas adicionales. Mañana a primera hora. Era hora de que conocieran a la verdadera Carmen. Esa transformación que había iniciado no era solo una decisión emocional. Era una estrategia militar que había estado gestando durante meses sin darme cuenta. Los siguientes días los dediqué a organizar cada detalle con la precisión de una contadora. Aunque en realidad era solo una costurera que había aprendido a llevar cuentas exactas durante 40 años de matrimonio. Primero, revisé todos mis documentos bancarios. Tenía 3 cuentas que Santiago e Isabel desconocían. Una libreta de ahorros en el Banco del Estado con 230,000 pesos. Otra cuenta corriente en el Banco de Chile con 180,000 y un depósito a plazo que había renovado religiosamente cada año con las ganancias de mis vestidos de novia. En total, mi patrimonio silencioso ascendía a 647,000 pesos que nadie más sabía que existían. Saqué mi cuaderno de tapas rojas, el mismo donde anotaba los pagos de mis clientas, y comencé a escribir mi plan. Página 1. Protección legal del patrimonio. Página 2. Cambio de beneficiarios y poderes. Página 3. Red de apoyo. Personas de confianza. Página 4. Calendario de acciones. Marzo a mayo. La señora Elena, mi vecina del 1245, había mencionado que su hijo era notario. Don Pedro, del almacén de la esquina, tenía un hermano abogado especialista en temas familiares. Mi comadre Rosa trabajaba en el registro civil y siempre había dicho, cualquier cosa que necesites. Carmen. Era increíble descubrir que tenía aliados donde antes solo veía conocidos. El miércoles por la mañana, mientras tomaba té de menta en mi cocina, escribí una lista de 11 puntos específicos que debía ejecutar. Cancelar la tarjeta adicional que Santiago usaba desde hacía 3 años. Cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida. Retirar el poder que Isabel tenía para firmar documentos en mi nombre en caso de emergencia. Solicitar copia de todos los movimientos bancarios de los últimos 12 meses para tener evidencia de cómo habían usado mi dinero. El jueves contacté a la señora Elena. Necesito hablar con su hijo, el notario, le dije directamente. Es urgente y confidencial. Sus ojos brillaron con comprensión inmediata. Algo me decía que esto iba a pasar, Carmen. Los he visto llegar en taxi cuando antes caminaban, gastando plata que usted no gasta ni en usted misma. Todo estaba listo para el primer movimiento. Dale like si crees que es hora de que pague. A las 8 de la mañana del día siguiente, caminé hacia el buzón con 2 sobres sellados que habían esperado toda la noche sobre mi mesa de la cocina. Uno dirigido a Isabel, el otro a Santiago. Mis manos ya no temblaban como cuando redacté las cartas hasta altas horas. Ahora sentía la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Las cartas no eran dramáticas ni sentimentales. Eran documentos claros y directos que explicaban los cambios inmediatos en mi patrimonio. Estimada Isabel, comenzaba la primera, te informo que a partir de esta fecha, tu acceso a mi cuenta bancaria ha sido cancelado definitivamente. La tarjeta adicional que portabas será bloqueada a las 10:00 am de hoy.
En la carta de Santiago, detallé la cancelación de los poderes notariales que él había usado durante años para manejar mis propiedades del puerto. Los apartamentos de calle Serrano y el local comercial de Plaza Victoria ya no estarán bajo tu administración. Mis nuevos representantes legales se harán cargo. Pero lo más importante venía después, las condiciones del fideicomiso. Había establecido 3 requisitos no negociables para cualquier beneficio futuro de mi patrimonio. Terapia psicológica supervisada para trabajar su relación conmigo. Disculpa pública por escrito reconociendo años de maltrato emocional. Y demostración sostenida de respeto durante un periodo mínimo de 2 años. El teléfono comenzó a sonar a las 11:15 a.m. Isabel, con voz áspera de incredulidad. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Te has vuelto loca? Su desprecio era tan palpable que casi pude tocarlo a través de la línea telefónica. Santiago llegó a mi puerta esa misma tarde, con Roberto pisándole los talones. Los vi desde la ventana de mi cuarto, discutiendo acaloradamente en la vereda antes de tocar el timbre. Sus rostros mostraban una mezcla de shock y furia que me llenó de una satisfacción inesperada. Cuando finalmente abrí la puerta, Santiago tenía la carta arrugada en la mano. «Esto no puede ser legal», me gritó. 40 años cuidándote para que ahora nos chantajes así. Pero yo ya no era la mujer que se encogía ante sus gritos. «No es chantaje, hijo. Son consecuencias», le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. El poder de mis décadas cosiendo en silencio, construyendo mi red de seguridad centavo a centavo, ahora tenía un propósito claro: enseñarles el costo real del maltrato. Sus reacciones confirmaron que el primer golpe había dado justo en el blanco. Isabel entró como un huracán, con Santiago pisándole los talones. Sus ojos ardían de una furia que no había visto desde que era adolescente. «¿Cómo te atreves a humillarnos así?», gritó, agitando la carta en el aire. «Enviaste esto a toda la familia». Roberto no puede ni mirarme a la cara. Me quedé sentada en mi silla de mimbre, la misma donde había cosido miles de vestidos de novia durante 40 años. «¿Humillarlos?», pregunté con voz serena. «¿Es humillante decir la verdad?». Santiago se acercó amenazante. «Mamá, esto se acabó. Vas a llamar al abogado ahora mismo y vas a arreglar este desastre». Su voz tenía ese tono que usaba cuando creía que podía intimidarme, el mismo que había perfeccionado desde niño. Me levanté lentamente, sintiendo cómo cada centavo ahorrado en secreto, cada inversión silenciosa, cada decisión calculada me daba una fortaleza que ellos nunca habían visto. «No voy a arreglar nada. Por primera vez en mi vida, las cosas están exactamente como deben estar». Isabel soltó una risa histérica. «¿Exactamente como deben estar? Eres una vieja loca sin dinero. Sin nosotros no eres nada». «Sin ustedes», dije. Abriendo el cajón donde guardaba los documentos que ellos nunca habían visto, soy dueña de 4 apartamentos en el puerto, 2 locales comerciales en Avenida Pedro Montt y tengo inversiones por 80 millones de pesos. Puse los papeles sobre la mesa con deliberada calma. Cada peso ganado con estas manos, mientras ustedes creían que yo era solo una costurera ingenua. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Santiago tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Isabel retrocedió como si los papeles fueran veneno. «Esto no puede ser real», murmuró Santiago. «Es muy real, hijo. Tan real como cada palabra cruel que grabé durante meses. Tan real como cada vez que me trataron como una idiota. Tan real como mi decisión de que ustedes no verán ni un peso de esto hasta que aprendan el verdadero significado del respeto». Isabel se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo que la madre que había menospreciado toda su vida tenía un poder que ella jamás había imaginado. Las consecuencias de sus acciones comenzarían a hacerse evidentes. La decisión se había tomado la noche anterior, cuando encontré las últimas facturas sin pagar y los mensajes de Isabel presumiendo sus vacaciones en Europa. Era momento de que mi comunidad supiera exactamente con quién habían estado tratando todos estos años. Convoqué la reunión en el salón comunal del edificio para las 3 de la tarde. «Tengo algo importante que compartir con ustedes», les dije a mis vecinos. Algunos vinieron por curiosidad, otros porque genuinamente se preocupaban por mí. Había preparado todo meticulosamente: las grabaciones de audio, los documentos bancarios, las fotografías de los bienes que mis hijos creían que les pertenecían. Cuando estuvimos todos reunidos, respiré profundo y comencé.
Durante 40 años, trabajé silenciosamente como costurera especializada en trajes de novia. Cada peso que gané lo invertí pensando en el futuro de mis hijos. Lo que ustedes no saben es cómo me han tratado durante los últimos meses. Reproduje las grabaciones. La voz de Isabel resonó en el salón. Mi único deseo de cumpleaños es que te mueras. Hubo murmullos de indignación. Continué con los audios donde Santiago me chantajeaba emocionalmente por dinero, donde Patricia me insultaba por no financiar sus caprichos, donde Roberto me amenazaba sutilmente. Esta mujer que ven aquí, dije señalándome, no es la anciana indefensa que ellos creen que soy. Soy propietaria de 3 apartamentos en el puerto de Valparaíso y 2 locales comerciales. Todo construido con mis propias manos, sin que ellos movieran un dedo. La señora Morales, mi vecina de toda la vida, se puso de pie indignada. Carmen, ¿cómo pueden tratarte así después de todo lo que has hecho por ellos? Otros vecinos asentían, visiblemente molestos por lo que acababan de escuchar. Mostré los documentos que comprobaban cómo había rescindido todos los poderes, cambiado el testamento y puesto mis bienes en un fideicomiso con condiciones claras. Respeto, terapia y disculpa pública, expliqué. Esas son las únicas condiciones bajo las cuales podrán acceder a cualquier beneficio. Don Carlos, el presidente del consorcio, negó con la cabeza. En mis 70 años nunca había escuchado algo tan cruel de parte de unos hijos. La indignación colectiva era palpable. Al salir del salón, sabía que las reacciones comenzarían inmediatamente. Los teléfonos empezarían a sonar y las conversaciones de pasillo cambiarían para siempre el modo en que la comunidad veía a mis hijos. Los efectos no se hicieron esperar. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino junto a la ventana de mi nuevo apartamento, pude observar desde la distancia cómo comenzaba el colapso social que había orquestado cuidadosamente. Isabel fue la primera en enfrentar las consecuencias. Su vecina del 5º piso, doña Mercedes, quien durante años había alabado «qué hija tan devota y preocupada», ahora la miraba con desprecio cuando se cruzaban en el ascensor. La conversación que habían escuchado en el salón, mi hija deseándome la muerte, había corrido como pólvora entre las mujeres del edificio. Imagínate, después de todo lo que esa señora hizo por ella, comentaban en el supermercado del barrio. Una madre que trabajó 40 años cosiendo vestidos de novia para darles educación universitaria y así le pagan. Santiago no corrió mejor suerte. Sus colegas del banco comenzaron a tratarlo con frialdad calculada. Patricia me contó después que el gerente general le había hecho comentarios incómodos sobre valores familiares durante una reunión. Es difícil confiar en alguien que trata así a su propia madre, le había dicho mientras revisaba unos documentos. La presión social se intensificó cuando las amigas de Roberto comenzaron a cuestionar su silencio cómplice. ¿Y tú no dijiste nada cuando escuchaste eso?, le preguntaban. ¿Cómo permites que tu esposa hable así de la mujer que los mantuvo durante la crisis? El aislamiento creció día tras día. Las invitaciones a celebraciones comenzaron a escasear. Los saludos en la calle se volvieron esquivos. El carnicero de la esquina, don Patricio, quien conocía nuestra historia desde que Santiago e Isabel eran pequeños, ahora los atendía con sequedad profesional en lugar de la calidez de siempre. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando el padre Raúl, de la parroquia donde habíamos asistido durante décadas, se negó a darle la comunión a Isabel durante la misa dominical. «Honra a tu padre y a tu madre», le murmuró lo suficientemente alto para que otros feligreses escucharan. Desde mi refugio seguro, observaba cómo la justicia social ejecutaba mi plan mejor de lo que había imaginado. No necesitaba mover un dedo más. La comunidad se encargaba de aplicar las consecuencias que mis hijos tanto merecían. Por primera vez en meses, dormí profundamente toda la noche. Los días siguieron su curso natural. Y yo comencé a notar los cambios que mi estrategia había generado. Desde la ventana de mi nuevo apartamento en el Cerro Alegre, podía observar el puerto que tantos años había sido mi mundo, pero ahora desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era la mujer invisible que trabajaba en silencio. Era Carmen Herrera, propietaria de 3 locales comerciales y una reputación que finalmente correspondía con mi verdadero valor. Isabel llamó por primera vez en 3 semanas. Su voz sonaba quebrada,
diferente al tono demandante que había usado durante tantos meses. «Mamá, necesito hablar contigo», murmuró en el contestador. Roberto había perdido su trabajo después de que mi carta llegara a su empresa, y los pagos de la casa que creían tener asegurada los tenía ahogados financieramente. Santiago apareció 2 días después en la puerta del taller de costura, esperando como cualquier cliente común, sin la arrogancia de quien se creía heredero de mis esfuerzos. «Señora Carmen», me dijo el joven abogado cuando revisamos los documentos del fideicomiso, «las condiciones que estableció están funcionando exactamente como planeó. Sus hijos han iniciado terapia familiar y hemos recibido las primeras disculpas por escrito. Patricia había intentado acercarse a través de una vecina, enviando mensajes sobre lo equivocada que había estado sobre mí. Pero no era suficiente. Las condiciones eran claras: terapia durante 6 meses, disculpa pública en el mismo grupo donde me habían humillado, y 1 año demostrando respeto genuino antes de considerar cualquier restauración. La justicia más dulce llegó cuando mi historia se extendió por el vecindario. Las mujeres del mercado, que antes apenas notaban mi presencia, ahora me saludaban con genuina admiración. «Usted nos enseñó que nunca es tarde para valorarnos», me dijo doña Rosa mientras pesaba las verduras. El poder no estaba solo en los documentos legales o en las cuentas bancarias. Estaba en haber recuperado mi dignidad y mostrado a otras mujeres que el amor sin límites se convierte en abuso. Pero el amor con límites construye futuro. Esa noche, mientras escuchaba el murmullo del océano desde mi balcón, supe que la transformación era irreversible. No había vuelta atrás a la mujer que permitía humillaciones por mantener una falsa paz familiar. Los cambios comenzaron a manifestarse de maneras que ni yo misma había anticipado. En el supermercado, donde antes pasaba desapercibida entre los pasillos, ahora la cajera me saludaba por mi nombre y me preguntaba cómo estaba mi nuevo emprendimiento de costura. Doña Elena, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta un jueves por la tarde con una taza de té y una pregunta directa. «Carmen, necesito tu consejo. Mi hijo me está presionando para vender la casa. ¿Cómo supiste cuándo era hora de decir basta?» Me senté frente a ella en la mesa de mi cocina, la misma donde había tomado las decisiones más importantes de mi transformación. Y por primera vez en décadas, alguien me pedía mi opinión no por cortesía, sino porque genuinamente valoraba mi experiencia. Le conté sobre el fideicomiso, sobre las cláusulas que había establecido, sobre la importancia de mantener el control de nuestros bienes hasta el final. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de admiración y esperanza que me hizo comprender la magnitud real de lo que había logrado. Las invitaciones comenzaron a llegar. El grupo de bordado de la parroquia me pidió que diera una charla sobre emprendimiento en la tercera edad. La asociación de vecinos me propuso como tesorera, confiando en mi experiencia financiera recién revelada. Incluso recibí una llamada del programa radial local, queriendo entrevistarme sobre mi historia de reinvención personal después de los 70 años. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando Santiago apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Su postura era diferente, menos arrogante, más cautelosa. «Mamá», me dijo, y había algo en su voz que no escuchaba desde que era niño. «Patricia quiere conocer tu nueva casa. Dice que admira lo que has logrado». Era la primera vez en meses que no venía pidiendo dinero, sino pidiendo permiso para acercarse. Cuando Isabel llamó esa tarde, su tono también había cambiado. «He estado pensando en lo que escribiste en la carta», admitió. Tal vez podríamos hablar». No era una disculpa completa, pero era el primer reconocimiento de que mis palabras habían tenido peso, de que mi decisión había sido respetada en lugar de ignorada. Esa noche, mientras el océano murmuraba sus secretos eternos, comprendí que el respeto no se mendiga ni se suplica. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no era la Carmen que preguntaba tímidamente si podía opinar o que aceptaba en silencio cualquier decisión tomada sobre mi vida. Durante el almuerzo del domingo, cuando Santiago llegó con Patricia y sus hijos, noté cómo se sorprendieron al encontrarme sentada en la cabecera de mi propia mesa. «Mamá, ¿no vas a servir?», preguntó Santiago, extrañado al ver que permanecía en mi lugar mientras Patricia esperaba con los platos vacíos. «Patricia puede servirse, y tú también. La comida está lista, pero ya no soy la empleada doméstica de esta familia». Mi voz sonó firme,
sin rastro de disculpa. Santiago intercambió miradas con su esposa, claramente desconcertados. Isabel llegó una hora tarde, como siempre, esperando encontrar todo servido y listo. Se dirigió directamente a la cocina y regresó con el ceño fruncido. ¿Por qué no guardaste mi porción? Sabes que siempre llego tarde los domingos. Porque ya no adivino las necesidades de adultos capaces de comunicarse. Si llegas tarde, puedes servir lo que quedó o preparar algo para ti. Las palabras salieron sin vacilación, cada una pesada con años de decisiones propias que finalmente tomaba. Roberto, siempre observador, fue el primero en adaptarse. Tiene razón, Isabel. Carmen ya no tiene por qué esperarnos como si fuéramos niños. Su comentario generó una tensión palpable en el comedor. Durante las siguientes semanas establecí reglas claras. Las llaves de mi apartamento fueron cambiadas. Ahora debían llamar antes de venir. Mi dormitorio se convirtió en territorio privado, sin excepción. Los préstamos de dinero requerían ahora una solicitud formal por escrito, con plazos específicos de devolución. El momento más revelador llegó cuando Santiago intentó usar el tono autoritario que siempre había funcionado. Mamá, no puedes cambiar las reglas de la noche a la mañana. Somos tu familia. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Exactamente por eso cambié las reglas, Santiago. Una familia se respeta mutuamente, no se aprovecha del más vulnerable. Patricia dejó de hacer comentarios sobre mi decoración o mi forma de vestir. Isabel comenzó a llegar puntual y a colaborar en la cocina sin que se lo pidiera. Roberto me preguntaba mi opinión sobre temas que antes ni me mencionaban. La transformación no fue inmediata, pero fue real. Cada límite establecido se convertía en un pilar más sólido de mi nueva posición familiar. Ya no era la matriarca invisible que sostenía todo desde las sombras. Ahora era la figura central que merecía respeto y consideración. Los nuevos equilibrios familiares que había creado comenzaron a determinar no solo nuestro presente, sino también los destinos que cada uno de ellos construiría a partir de ahora. Desde que estabelecí os limites, cada um deles traçou seu próprio destino. Isabel foi a que mais lutou consigo mesma. Vi como os primeiros meses, sem meu apoio incondicional, a deixaram perdida, como uma criança que de repente precisa amarrar os próprios sapatos. Mas algo mudou quando ela percebeu que suas lágrimas e chantagens não funcionavam mais comigo. Procurou uma psicóloga, coisa que nunca imaginou fazer, e começou a trabalhar sua dependência emocional. Não foi fácil para ela aceitar que havia se tornado uma manipuladora sem perceber. Roberto, por sua vez, encontrou em minha firmeza algo que sempre procurou: limites claros. Confessou-me meses depois que se sentia perdido tentando agradar Isabel e manter a paz. Quando estabeleci as regras do jogo, ele respirou aliviado. Começou a apoiar as decisões de terapia da esposa e, pela primeira vez em anos, vi nele o homem decente que minha filha havia escolhido. Eles estão reconstruindo o casamento sobre bases mais honestas. Santiago escolheu o caminho mais difícil, o orgulho ferido. Perdeu amigos quando souberam como me tratava, perdeu oportunidades de negócio quando cancelei meu aval em seus projetos. Patrícia tentou convencê-lo a me procurar, mas ele preferiu manter a teimosia. Mudaram-se para outra cidade, longe da vergonha que minha carta havia causado entre nossos conhecidos. Soube por terceiros que ele finalmente conseguiu um emprego fixo, algo que nunca havia feito enquanto contava com meus recursos. Quanto a mim, floresci de uma forma que nunca havia experimentado. Os apartamentos que comprei silenciosamente durante décadas agora me dão uma renda confortável. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Minha clientela cresceu quando descobriram que eu era a dona dos imóveis comerciais do centro. Respeito que nunca tive quando era apenas a mãe que sempre ajuda. A paz que encontrei não tem preço. Cada manhã acordo sabendo que ninguém vai bater na minha porta pedindo dinheiro emprestado. Cada decisão que tomo é minha, cada peso que gasto é consciente. Estabeleci que as visitas acontecem quando eu convido e que minha casa não é hotel nem banco. Os destinos que cada um construiu refletem exatamente as escolhas que fizeram quando tiveram que enfrentar as consequências. Me acomodé en mi sillón favorito, el mismo donde Miguel solía leerme las noticias cada domingo por la mañana. La brisa del puerto de Valparaíso entraba suave por la ventana, trayendo ese aroma a mar que tanto amaba.
Desde aquí podía ver los cerros coloridos que habían sido testigos de mi transformación más profunda. Recordé cómo era mi vida antes de aquel cumpleaños número 70 que jamás llegó a celebrarse. Todo parecía tan ordenado, tan predecible. Yo era Carmen, la costurera silenciosa, la madre que siempre decía que sí, la viuda que repartía su patrimonio sin cuestionamientos. Mis hijos creían conocerme completamente, la mujer que había pasado 40 años detrás de una máquina de coser, creando vestidos de novia para otras mientras construía, centavo a centavo, un imperio que ellos jamás sospecharon. La adversidad me reveló una fuerza que ni yo misma conocía. Cuando Isabel me gritó aquellas palabras terribles, cuando Santiago avaló su crueldad con su silencio, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu el que se quebró. Fue la máscara de vulnerabilidad que había llevado durante décadas. Ahora entendía que cada humillación había sido una lección. Cada chantaje emocional me había enseñado a reconocer la manipulación. Cada vez que me trataron como invisible en mi propia casa, había estado observando, aprendiendo, almacenando información que después se convertiría en mi mejor arma. La mujer que soy hoy no existía hace 2 años. Esa Carmen dependiente y temerosa murió el día que decidí desaparecer. En su lugar nació una estratega, una empresaria, una matriarca que entiende que el amor sin límites es abuso, pero el amor con límites es futuro. Los apartamentos del puerto ahora me generan una renta que me permite vivir con dignidad absoluta. Volví a coser, pero esta vez por placer, no por necesidad. Cada puntada es una declaración de libertad. Cada vestido de novia que termino es un recordatorio de que yo también merezco celebrar nuevos comienzos. La paz que siento es indescriptible. Es la tranquilidad de quien tomó el control de su destino, de quien estableció límites inquebrantables y los mantiene con firmeza amorosa. Mis hijos aprendieron que el respeto no es opcional, y yo aprendí que mi valor no depende de su aprobación. Esta transformación no fue solo mía, fue el regalo más valioso que pude darles a ellos y a cada mujer que, como yo, creía que era demasiado tarde para florecer. Desde entonces, he dedicado parte de mi tiempo a algo que nunca imaginé que haría: hablar con otras mujeres que han pasado por traiciones similares. El Centro Comunitario de Valparaíso me invitó a compartir mi historia, y cada miércoles por la tarde me encuentro con un grupo de 12 mujeres que, como yo, creyeron durante años que era demasiado tarde para cambiar el rumbo. La primera vez que mi hija me dijo que me muriera, comencé ese miércoles frente al círculo de sillas plásticas azules. Pensé que era solo una rabieta. La 10ª vez, entendí que era su verdad. Varias asintieron. Rosa, de 68 años, se limpió los ojos con un pañuelo bordado. Su nieta le robaba la pensión cada mes. Les conté sobre las grabaciones, sobre el cuarto de Miguel, sobre el momento exacto en que decidí que mi amor no sería más una invitación al abuso. Cada una de ustedes tiene un poder que no ha descubierto, les dije, recordando mis propias palabras en la carta que dejé sobre la mesa de Isabel. No importa si son costureras, profesoras jubiladas o vendedoras de empanadas, todas construimos algo durante décadas de silencio. María Elena, que trabajó 40 años en una panadería, me contó que había guardado cada peso en una cuenta que su hijo no conocía. Creía que era para él, pero después de escucharla, tal vez es para mí. Patricia, cuyo esposo murió y cuya familia la trataba como carga, descubrió que la casa donde vivía estaba a su nombre. No al de ellos. El camino hacia adelante existe, les repetía cada miércoles. Pero hay que caminarlo con los zapatos puestos, no descalzas. Algunas lloraron cuando les expliqué que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Que el amor sin límites se llama abuso, pero el amor con límites se construye el futuro. Hoy, 6 meses después de mi desaparición estratégica, camino por los cerros coloridos de Valparaíso con una certeza que nunca tuve. No desaparecí, me reescribí. Y cada mujer que escucha mi historia, cada testimonio que comparten en nuestro círculo, cada límite que aprenden a trazar, es prueba de que nunca es demasiado tarde para encontrar la fuerza que siempre estuvo ahí, esperando el momento correcto para emerger.